Ah, Sean todos bienvenidos. Estamos viendo esta carta de Pablo a los romanos. Ya esta es la sexta semana y en las 5 semanas pasadas, pues vimos el primer capítulo y yo he dicho que hemos estado mucho ahí en ese capítulo porque lo que Pablo está tratando antes de empezar a hablar acerca de la justicia de Dios, acerca de los beneficios que uno obtiene sobre el pecador, obtiene a la hora de creer en ese evangelio, es precisamente la justificación por fe que es en Cristo Jesús. Pero antes de que Pablo empiece a hacer eso, él se detiene para mostrarnos la condición caída en la que se encuentra el ser humano. No solamente los gentiles, como vamos a ver ahora en el capítulo 2, sino la condición del pueblo de Dios, los judíos, también es una condición caída, que a menos que ellos, al igual que todos los gentiles, se refugien en Él, en Jesús, ellos no podrán escapar de la ira de Dios. Así es que el día de hoy vamos a iniciar este capítulo 2 y antes de entrar de lleno a estudiar los primeros 6 versículos de este capítulo, yo quiero hacer dos cosas. Uno, quiero levantar una pregunta y quiero que usted la medite y se la conteste a sí mismo y más adelante vamos a realizar esa pregunta. Y lo otro es que vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita en la carta del apóstol Pablo. Así es que la pregunta que yo quiero levantar es, ¿qué le contestarías a Dios cuando tú estés en su presencia y Él te pregunte, ¿por qué debo dejarte entrar en mi reino? ¿Qué le responderías al Señor? Una vez que tú llegues a su presencia y Él te pregunte, ¿por qué crees tú que debo yo dejarte entrar en mi reino? Medite en ella y unos minutos más adelante vamos a regresar a esta pregunta. Lo segundo que yo dije que yo quiero hacer antes de iniciar, antes de entrar de lleno a este estudio, el día de hoy, yo quiero rápidamente que recordemos lo que el apóstol Pablo ha dicho en todo el capítulo 1. En los primeros 15 versículos, Pablo se presenta a sí mismo a una iglesia que no lo conoce. Y él de manera intencional se presenta y empieza a hablar acerca de la relación que él tiene con el Evangelio de Dios. No solamente se presenta diciéndoles, yo tengo un deseo muy grande de irlos a visitar, a verlos, pero no solamente él hace eso, sino que también él empieza a hablar enfáticamente de la relación que él tiene con el Evangelio. Por ejemplo, al iniciar su carta, Pablo inicia su carta así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 5 o 6 versículos más adelante, él ahora dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. 6 versículos más adelante, él dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Como podemos ver, el apóstol Pablo se presenta a esta iglesia enfatizando la relación que él tiene con el evangelio. O sea, para Pablo no había algo más importante que predicar o que vivir para predicar el evangelio. Bueno, cuando llegamos ya a los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo entra ahora sí en el tema principal de su carta, que tiene que ver con la justicia de Dios, que según él, y es así, se revela esa justicia de Dios a través del evangelio, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, está diciendo, Dios a través del evangelio muestra la manera en que el ser humano puede ser justificado a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo, antes de seguir ampliando ese tema principal, él se detiene, como dijimos las semanas pasadas, para abrir un paréntesis, por así decirlo, una sección donde él sabe que es necesario hablar de esto antes de continuar hablando acerca de la justicia de Dios. ¿Y qué es? Lo que va a hacer Pablo es demostrar de manera tajante, clara, la condición caída en la que se encuentra el ser humano. Y como vimos las 2 últimas semanas, él empieza a decir que todos los gentiles, todos aquellos que no son pueblo de Dios, todos aquellos a quienes Dios no se les reveló a través de esa revelación especial, hablando de las escrituras, todos ellos no van a tener excusa en el día en que lleguen al día del juicio final y digan, sabes que no te conocíamos. Y dice Pablo, no van a tener esa excusa porque todo lo creado es una evidencia de que Dios existe. Por lo tanto, son inexcusables todos ellos. Entonces, Pablo, como dije, antes de seguir hablando de la justicia de Dios, él primero se detiene
acusar, según la palabra de Dios, a todos los gentiles de estar bajo la ira de Dios. Usted recuerda el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto por Dios. Entonces ahí Pablo, desde ese versículo 18, empieza a hablar y empieza a dar evidencias, pruebas de que ciertamente el ser humano está en una condición caída. Es decir, el ser humano se ha rebelado contra Dios y por eso la ira de Dios. Cuando uno llega ya al capítulo 3 del versículo 20, Pablo empieza a decir, aparte de la ley, o sea que no han podido cumplir ni los gentiles ni los judíos, se manifiesta la justicia de Dios. Y es ahí donde Pablo vuelve a retomar el tema principal, que es la justicia de Dios. Entonces, básicamente eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Pablo ya acusó a todos los gentiles. Todos ellos decidieron voluntariamente dar la espalda a Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de la creación. No tuvieron en cuenta tomar a Dios acerca de sus consejos, acerca de sus verdades. Por lo tanto, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero ahora Pablo, después de que ya acusó a los gentiles, ahora él va a acusar a los judíos, como vamos a ver ahorita. Escucha lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 9. Pablo ya casi concluyendo en ese paréntesis dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, nosotros los gentiles somos mejores que nosotros los judíos, somos mejores que los gentiles en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, o sea, todos han pecado, todos están bajo la ira de Dios. Entonces, como usted puede ver, la intención del apóstol Pablo, antes de empezar a hablar de la justicia de Dios, de los beneficios que trae el evangelio, él primeramente, intencionalmente empieza a hablar acerca de la condición miserable, no solamente de todos los gentiles, sino también de los judíos. ¿Y por qué hace eso Pablo? Lo hace porque al saber los gentiles y los judíos de su miserable condición, de que están bajo pecado, de que están bajo la ira de Dios, entonces ellos van a querer correr a buscar a ese Salvador que ofrece salvación, porque de lo contrario, pues para qué yo sirvo al Salvador si yo estoy bien, si yo con mi decencia y mi moralidad es suficiente para presentarme delante de Dios. Entonces Pablo resume el veredicto que Dios ha dado: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que, como vemos, al principio de su carta, Pablo está asumiendo que cuando reciba la iglesia la carta de Pablo, ahí va a haber gentiles. Pero Pablo también está asumiendo que va a haber judíos. Por lo tanto, él dice, yo no quiero que el judío vaya a pensar que él no necesita el evangelio que los gentiles necesitan. Así es que yo voy a también acusar a los judíos, porque ellos también necesitan el evangelio. Ambos grupos tienen que ser señalados por la palabra de Dios, que están bajo juicio, para que entonces ambos grupos quieran correr a refugiarse en Jesucristo de la ira de Dios. Así es que yo me puedo imaginar, por lo que he leído mucho en la Biblia, acerca del pensamiento que los judíos tenían. O sea, ellos se creían superiores a los gentiles simplemente porque eran el pueblo escogido de Dios, eran linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces ellos eran tan así que yo me imagino que al iniciar la carta estuvieron diciendo, qué bien, Pablo, amén. Ciertamente los gentiles están bajo la ira de Dios, son unos pecadores, son unos perros. Qué bueno que la ira de Dios va a caer sobre ellos, son unos rebeldes. Por lo tanto, amén. Estamos de acuerdo contigo, apóstol Pablo. A lo cual Pablo, por lo que él sigue escribiendo, es como si estuviera diciendo, ustedes no entienden nada, la acusación también es para ustedes, ustedes también son culpables. Esta acusación los involucra a ustedes. Vamos a empezar a leer el versículo 1 del capítulo 2 de Romanos. Pablo, después de haber dicho que los gentiles han pecado tanto, que han sido homicidas, han sido homosexuales, han sido rateros, han sido toda esta lista que Pablo hace desde el versículo 29 hasta el 31 del capítulo 1. Ahora Pablo pasó a decir, por lo cual eres inexcusable. O sea, ese por lo cual nos habla de que está conectando todo eso que Pablo ya dijo en el primer versículo. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, ya aquí Pablo ya está haciendo como un cambio, va a dejar a un lado ya a los gentiles y va a empezar ahora a mostrar la condición caída del pueblo judío.
Y como dije, habían unos judíos emocionados al principio de la carta. ¡Qué bien, Pablo! Esto es así, los gentiles son unos viles, que la ira de Dios caiga. Pero ahora Pablo va a empezar a decir, no, ustedes también. O sea, ese por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pablo se está refiriendo a los judíos. ¿Por qué dice eso? Porque más adelante, unos versículos más adelante, en el versículo 17, escucha lo que dice Pablo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de ¿qué? Y te apoyas en la ley. O sea, tú te jactas de que a ustedes Dios de manera especial les dio la ley. ¿Para qué? Para que pudieran tener comunión con Él, para que supieran cómo acercarse a Él. Y se apoyan en la ley y te glorías en Dios. O sea, Pablo aquí ya está señalando a los judíos, le está diciendo, ustedes están en una misma condición. A pesar de todos los privilegios especiales que ustedes tuvieron por ser el pueblo escogido de Dios, ustedes también, si no se refugian en la persona de Jesús, están bajo la ira de Dios. Escuchen lo que dice el versículo 20 del capítulo 3 de Romanos. Ya Pablo aquí está concluyendo este paréntesis imaginario del cual hemos estado hablando. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, oyó bien, ¿verdad? Ningún ser humano, ninguno será justificado. O sea, ninguno, ni siquiera ustedes judíos, ni siquiera Abraham, ni siquiera Isaac, no, ni Adán ni Eva, ningún ser humano por las obras de la ley va a ser justificado. No porque la ley, si la cumples perfectamente, no tenga el efecto de justificar. No, el problema es que nadie puede cumplir la ley. Dios está diciendo, nadie puede. Desde Adán nadie puede. ¿Ustedes creen que yo les di la ley para que yo esperara que la cumplieran? No, por eso mismo les di un sistema sacrificial, para que después de que ustedes la quebrantaran, ustedes pudieran traer a un cordero, sustituyéndolos a ustedes para que ese cordero pagara por sus pecados. Dios desde un principio sabía que no iban a poder cumplir con la ley. Pero como vamos a ver más adelante, ¿por qué Dios les da la ley? Para que vea el ser humano que es pecador, que está inclinado a desobedecer a Dios. Así es que dice ahí Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recuerda la pregunta que hicimos, que levantamos al inicio de la predicación. ¿Qué le contestarías a Dios cuando estés en su presencia y te pregunte, ¿por qué debo dejarte de entrar en mi reino? Si usted respondió algo como, yo me porté bien, yo fui muy decente, iba a la iglesia, trataba de hacer buenas obras, me esforcé a hacer buenas obras, diezmaba, oraba, ayunaba. Bueno, déjame decirte, tú no has entendido el evangelio. Tú no has entendido la condición en la que te ve Dios. Tú no has entendido esto porque, lo acaba de decir Pablo, por las obras de la ley, por tu decencia, por tu moralidad, tú no vas a poder ser justificado. Nadie. Si tú no has entendido la condición en la cual Dios dice que tú estás, eres un miserable. Necesitas que Dios te abra el entendimiento para que veas esa condición y entonces quieras buscar a Jesús bíblico. A ese Jesús que te dice que lo dejes todo por Él, que te niegues a ti mismo, que tomes su cruz, al Jesús bíblico. A pesar de que es la demanda muy alta, muy grande, porque pide todo, o sea, toda tu vida. A pesar de eso, como sabes, la condición en que estás, tú no tienes más remedio, más opción que correr a Él como quiera. Porque sabes la condición en la que estás y sabes las repercusiones que hay si tú continúas, si tú mueres en esa condición. La Biblia dice que las repercusiones de alguien que muere en sus delitos y pecados, en la condición en la que nace, ese ser humano pasará la eternidad en un castigo eterno. Así es que si tú has contestado algo así, no has entendido el evangelio. No puedes decir, Señor, yo cambié mucho, hice esto y aquello, lo otro. No. Tienes que contestar simplemente por el sacrificio de Jesús. Yo creí en Él. Todo aquel que creyera en Él no será avergonzado, dice tu palabra. Eso es depositar tu fe en Jesucristo. Así es que Pablo sabía muy bien que dentro de esa iglesia conformada ahí en Roma por esos creyentes iban a haber tanto judíos como gentiles. Y Pablo no puede dejar de mostrarles su condición de los judíos, aunque Pablo sabe que el hacer eso le trae dificultades. Constantemente los judíos querían matar a Pablo por decir que ellos estaban bajo la ira de Dios.
pero a Pablo no le importaba. Pablo amaba tanto a su pueblo que él inclusive, escucha lo que dice Romanos 9:1 en adelante, dice él: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y dice ahí el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, Pablo? Porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Escucha, todos los privilegios que tenía el pueblo de Dios son la adopción, son la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. O sea, Pablo tenía un peso, una carga inmensa por el pueblo judío, al igual que los gentiles. Si tú recuerdas, al inicio él dijo: yo soy deudor a griegos y a no griegos, a judíos y no judíos, a sabios y a no sabios. O sea, había una carga en el apóstol Pablo, en su corazón, ¿de qué? De predicar el evangelio. Por lo tanto, Pablo está diciendo: aunque ustedes sean el pueblo de Dios, si ustedes no se refugian en la persona, en la obra expiatoria de Jesús, ustedes no escaparán de la ira de Dios. Escucha lo que dice Romanos 10:1. Dice Pablo nuevamente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a la Biblia, a lo que Dios ha establecido. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, Dios desde el Antiguo Testamento ya estaba diciendo: viene una justicia perfecta que es mía. Nadie sabía cómo iba a llegar esa justicia. El profeta dice: el sol de justicia llegará pronto a ustedes, hablando de la persona de Jesús. Pero ellos no entendieron nada. Más bien ellos procuraron establecer su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es ¿quién? El fin de la ley es ¿quién? Cristo. El único que puede cumplir a perfección la ley de Dios. ¿Y para qué Jesús vino a cumplir la ley? Dice: para justicia a todo aquel que cree. Para justificar a todo aquel que cree. Así es que el interés del apóstol Pablo, ¿cuál es? Según estos pasajes que hemos visto que están en la misma carta de Romanos. ¿Cuál es el interés de Pablo? ¿Sabe cuál es? Es destruir esas bases falsas de seguridad que tenía el judío en sus propias obras, en su propia justicia, en decir: nosotros somos el pueblo de Dios, un padre tenemos que es Abraham, nosotros recibimos la ley de Dios, nosotros recibimos el pacto, sus promesas, y esto nos asegura que nosotros seremos librados de la ira de Dios. Pero Pablo dice: eso no es así. Ustedes, al igual que los gentiles, necesitan el evangelio, necesitan buscar en arrepentimiento el perdón por todos sus pecados. Cuando ustedes hagan eso, y solo hasta entonces, ustedes podrán librarse de la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo quiere destruir esa base de seguridad que tenía el judío, en una supuesta santidad. Por eso es que Pablo dice ahí en el versículo 1: por lo cual eres inexcusable. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, si hay algo que hacía el judío era juzgar. Era: ustedes no son el pueblo de Dios, nosotros sí. Ustedes son unos condenados, nosotros no. Tú que juzgas, judío, tú también estás bajo condenación. Así es que los judíos se sentían superiores a los gentiles por el solo hecho de ser pueblo de Dios. O sea, ellos se sentían mejores que ellos. Tenían ellos la revelación de Dios en las escrituras. Y el apóstol Pablo llegó a percibir esa superioridad que ellos tenían, y además él mismo la experimentó antes de venir a los pies de Cristo. Él se jactaba también en la ley. Era irreprensible, se esforzaba a acercarse a Dios, a agradar a Dios, cumpliendo los mandamientos, y eso es bueno. Pero el problema es pensar que con tu propio esfuerzo tú puedas agradar a Dios. No se puede. Es imposible que el ser humano vive una vida perfecta cada segundo de su vida. La única persona que pudo hacerlo fue Jesús, y por eso Dios lo envió a cumplir la ley que nadie ha podido cumplir. Pero como le decía, Pablo sabía que los judíos se sentían superiores. Escucha lo que Hechos 10:28 dice. Aquí tenemos al apóstol Pedro, y Dios, a través de una visión, éxtasis, se le aparece y le dice:
ve y predícale el evangelio a Cornelio. Y va para allá. Y Pedro, ya cuando empieza él a platicar lo suyo, llega a un punto donde él le dice a Cornelio, a los que estaban ahí, a los gentiles: vosotros saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. ¿Te das cuenta? Pedro ahí lo está admitiendo. De hecho, si Dios no va y le dice, Pedro no hubiera querido ir. O sea, ellos miraban a los gentiles como lo peor, los pecadores, los inmundos. Entonces Pablo, sabiendo esto, sabiendo que los judíos siempre se han creído superiores a todos los gentiles, dice ahí, le dice al judío: pero tú que juzgas, que señalas a los demás, ¿no te das cuenta que tú también estás bajo la ira de Dios? Y eso de que Pablo asociara a los judíos como cualquier otro gentil era muy ofensivo para los judíos. Era bien chocante. O sea, eso enfurecía a los judíos. Que le diga, tú también estás bajo la ira de Dios. Pablo lo sabía y eso lo metía muchas veces en problemas. Pero Pablo, aún a pesar de que se iban a enfurecer los judíos, él por amor a ellos, a sus almas, les decía la condición en que ellos estaban. Porque sabía de que de esa parte del mensaje del evangelio dependía la salvación de los judíos, porque el que creyere será salvo y el que no será condenado. Escucha lo que dice Hechos 22, versículo 21. Aquí Pablo le está dando defensa porque lo están acusando de muchas cosas y Pablo empieza a relatar su conversión y lo están oyendo los judíos. Pero escucha lo que narra aquí Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos. Dice él, pero Dios me dijo, o sea, está relatando su conversión y llega a la parte donde Pablo le dice, pero Dios me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ya nomás oyeron los gentiles, ¿qué tienes que ver tú con los gentiles? Nosotros somos judíos. ¿Cómo que Dios te dijo que vayas y les prediques a ellos? Y escucha el 22, y le oyeron hasta esta palabra, hasta ahí, se enfurecieron los tipos, los que se creían superiores que los gentiles. Y dice ahí, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Así es que, ¿cómo podemos ver si hay algo que hacía que el judío se enfureciera? Era tocarles su orgullo, era igualarlos con los gentiles. Y Pablo sabía que esto era así porque él, como dije antes, él mismo lo experimentó. Pero sin embargo, por amor a las almas de ellos, eso él no le impedía hablar toda la verdad. Como hoy muchos que dicen que son voceros de Dios están predicando semana tras semana detrás de un púlpito y no le están avisando a los hombres acerca de su condición caída. Eso no es amor. Y no lo hacen porque entonces los ponen en una situación difícil. Si es una iglesia donde depende de las entradas económicas de sus concurrentes, entonces ellos se callan. Porque eso de la iglesia y del evangelio, mucha gente lo ve como algo comercial. Bueno, no debe ser así. Nosotros predicamos la palabra de Dios tal y como es. Y cuando Dios dice, diles a tus oyentes la condición en la cual ellos se encuentran es caída, díselas, no temas, aunque ya no quieran regresar. Porque yo a ti te voy a pedir cuentas, te voy a hacer responsable de todos aquellos que estuvieron en tus predicaciones. Y usted dice, aguas pastor, cuídese por eso, por eso. Dios también te va a hacer responsable de todo lo que has escuchado detrás de este púlpito que es palabra de Dios. Deberíamos de temer todos. Todos deberíamos de temer. Porque un día, según lo que dice Pablo, un día vamos a estar delante de él y vamos a ser juzgados según nuestras obras. Por tanto, yo puedo ver aquí que el apóstol Pablo amaba a su pueblo, aunque su pueblo, al hablarles la verdad, su condición en la que ellos estaban, los enfurecía y querían a él matarlo. Quita de este hombre de la tierra, no conviene que viva. Por lo tanto, Pablo dice, eres inexcusable. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, tú judío, estás diciendo que tú no eres pecador como los gentiles, pero hay otros pecados que tú cometes que también te van a llevar al mismo lugar, a menos que te arrepientas, a menos que busques refugio en la persona de Jesús. Así es que si hay algo que vemos en este momento es que Pablo ahora está acusando a los gentiles. Y los gentiles no les gusta esto. Nosotros somos pueblo de Dios. ¿Qué te pasa? Acompáñeme ahí a Juan capítulo 8:3. Yo lo voy a proyectar unos versículos, pero otros simplemente los voy a leer. Juan capítulo 8:30. Aquí vamos a ver que Juan nos dice que algunos judíos habían creído en Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús a estas nuevas personas
que profesaron creer en Jesús, pero Jesús sabía quiénes verdaderamente estaban creyendo en Él y quiénes no. ¿Qué hizo Jesús cuando Él percibe que es una profesión de fe falsa? ¿Se quedó callado? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, vamos a ver qué hizo Jesús. Dice Juan capítulo 8, versículo 30, hablando Él de estas cosas, ¿qué dice ahí? Muchos creyeron en Él. Como hoy en día, yo creo en Jesús y hace la profesión de fe, ¿verdad? Bueno, dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Se fija como no todo el que dice Señor, Señor, es que sí lo confiesa, porque ahí dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se conforma, yo lo he dicho, con un versículo nomás, con un capítulo, con un libro. No, son 66 libros. Entonces dice ahí que Jesús le dice a esos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, si hay una evidencia de que verdaderamente son mis verdaderos discípulos, es si permanecen en mi palabra. Dice ahí, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os libertará. Ahí, en ese punto, a ellos no les gustó que Jesús les dijera eso. Y Jesús a propósito está haciendo eso para que se ofendan. Escucha cómo le responde Jesús. Porque ellos, o sea, la verdad que os hará libre, le respondieron ellos, mejor dicho, a Jesús. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nada. ¿Cómo dices tú, seréis libre? ¿Te fijas cómo ellos se enojaron? ¿Cómo que nos estás diciendo que somos esclavos de qué? Somos libres. Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Dios. Y escucha lo que les dije Jesús, versículo 34. Jesús respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace ¿qué? Pecado, esclavo es del pecado. Los confrontó Jesús. Ustedes también necesitan el evangelio. Que somos hijos de Abraham, somos descendientes, nuestros antepasados son los patriarcas. No. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Ustedes necesitan el evangelio también. O sea, ¿cómo comienza esta narración? Juan dice, hablando él estas cosas, versículo 30, muchos creyeron en él. Amén, aleluya, fiesta en el cielo. Sin embargo, ¿cómo termina este incidente? Versículo 59. Después de que Jesús los confronta, le dice, ustedes pueden ser hijos de Abraham y descendientes, pero ustedes necesitan refugiarse en el Mesías. Ustedes son pecadores. Dice, tomaron entonces piedras, esos mismos que acaban de decir que creyeron en Jesús. Eso pasa muchas veces, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo creo en el Señor y empieza y hasta hace lo que los cristianos hacen y ahí hay que danzar, danzan. Y dice, no, si te digo, mira la evidencia de que ya es nacido de nuevo y hasta diezman y todo. Pero nada más hay algo que les ofende y entonces ¿qué? No, si todos esos cristianos son una bola de hipócritas, por eso ya no voy a ir a la iglesia. No, tú ya no vas a ir a la iglesia porque nunca naciste de nuevo. Creíste en él falsamente. Porque si verdaderamente permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una evidencia de que eres un verdadero cristiano es que perseveras en la palabra de Dios. Con todos tus defectos, pero perseveras. Sigues adelante. Por sus frutos los van a conocer. Todo lo que es nacido de Dios vence al pecado. No practica el pecado, hace justicia. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, el Espíritu de Dios está en él. Y por eso no puede quedarse habituado en el pecado. Entonces, ¿te das cuenta? Aquí estos judíos están enojados. ¿Cómo que nos estás asociando, Jesús, con los gentiles? Ellos sí son esclavos del pecado, nosotros no. Porque nosotros no somos homosexuales, no somos asesinos, no somos idólatras, como los gentiles sí lo son. Entonces, si te das cuenta, el orgullo y la falsa seguridad de los judíos dependían que en sus buenos modales, en su moralidad religiosa, en que yo no practico la homosexualidad, yo no soy un adúltero, yo ni siquiera soy un idólatra, no, pero yo no sé cómo es que estos hombres no se ven reflejados en lo que Pablo ya describió. Lo voy a leer, capítulo 1, versículo 29, estando atestados todos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Quién no ha desobedecido a sus padres? Desde niñito desobedecen. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, ¿quién ha podido cumplir todo esto al pie de la letra? ¿Quién no se siente, ¿cómo se dice? Eludido aquí. Todos.
O sea, Pablo quiere callarle la boca a todos los religiosos, hablando, sacando, expandiendo la ley. Algo que es muy común, hermanos, entre la naturaleza humana es que nosotros somos expertos en ver los defectos de los demás. Todos. No, tú también. Claro que sí, todos. Nada más es cuestión de que empieces a verte a ti mismo para que veas que Dios no miente. Porque yo estoy diciendo esto porque lo sé por experiencia. Aunque estoy peleando con eso y cada vez es menos y menos. Pero lo otro porque Dios me lo dice. Todos han pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que los judíos no podían decir yo soy un pecador porque no, o sea, yo no soy homosexual. O sea, los pecados más visibles, más escandalosos, ellos no los cometían. Pero aún así ellos cometían otros tipos de pecados que para Dios son pecados. Quizás para ellos no lo eran. O sea, ellos nunca se asociaron o nunca practicaron el homicidio físico. Literalmente no lo hacían. No tenían estatuas porque como que aprendieron la lección, ¿verdad? Después del exilio, Dios los lleva al exilio porque eran unos idólatras, metieron estatuas en el templo, hicieron muchas cosas, pero ellos aprenden la lección. Después del exilio, ya Israel ya no cometió ese pecado de idolatría. Entonces ellos sí son unos idólatras, mira, le piden al Dios Sol, nosotros no. Sin embargo, ellos cometían otros tipos de pecados que para Dios son pecados. Así es que Pablo, ¿qué hace? Ustedes también son pecadores, o sea, les va a demostrar que ellos también tienen pecados. Y el problema de nosotros es que queremos nosotros definir el pecado de la forma en que nosotros lo vemos. O sea, Dios no es como nosotros, hermanos. Dios es perfectamente santo. ¿Qué significa esto? Apartado de toda impureza. La impureza más diminuta no puede coexistir en la santidad perfecta de Dios. O sea, la mentira más blanca para Dios es una impureza. Y ya con eso, si el hombre solamente peca por una mentira bien pequeña, ya con eso él está destituido de la gloria de Dios. Pero para el hombre eso es muy exagerado. Pero nuestro problema es en que queremos equipararnos a Dios, en que queremos igualarnos a Él. Y esto no es así. Dios es quien determina, el que define qué es pecado y qué no es pecado. Y esto no lo entendían los judíos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice, porque os digo, Jesús dice, delante de mucha muchedumbre, de mucha gente, dice, porque les digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Wow, o sea, ahí hay fariseos, hay escribas. O sea, ¿quiénes eran ellos? Eran los líderes. Eran el modelo a seguir, eran los decentes, eran los morales, eran los celosos de la ley de Dios. Y Jesús les dice, si su justicia no es mayor que la de ellos, o sea, Jesús está diciendo en otras palabras, la justicia de ellos no es suficiente para ser justificados delante de Dios. Y su justicia no es mayor que ellos. O sea, si su justicia no es la mía, no van a heredar el reino de los cielos. Pero mire qué celosos son por la ley. Sí, amén. Mira qué morales, qué decentes. Sí, amén. Pero eso no es suficiente. Nadie puede heredar el reino de los cielos por su propia justicia. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús está diciendo que ni aún los más decentes, los más morales, los más celosos de Dios como los escribas y los fariseos van a heredar el reino de los cielos? Bueno, Jesús responde en el versículo 21. Dice él, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Recuerda, el judío es, yo no mato físicamente. Le dice Jesús, te voy a enseñar otro pecado, que aunque no matas físicamente, sí te enojas, sí te frustras, sí llamas a tu hermano con apodos despectivos, ofensivos, y eso es pecado para mí. A veces queremos, no, es que el pecado es grande, mató a alguien. El asesino necesita el evangelio. No, todo mundo que se enoja contra su hermano necesita el evangelio, porque ambas cosas son pecado ante Dios y ambas cosas llevan al pecador al infierno. Al mismo lugar, quizás diferente castigo, pero al mismo lugar. Por lo tanto dice Jesús, oíste que fue dicho, no matarás, y sí, eso dice la ley, y cualquiera que mate va a ser culpable de juicio. Pero también les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Es culpable al igual que el que mata físicamente. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará ¿qué?
expuesto al infierno de fuego. Wow. ¿Quién pasa a la perfección estas demandas de Jesús aquí entre nosotros? Nadie. O sea, si tú te creías casi ya que deberías de estar a un lado de los serafines que están diciendo santo, 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 porque no has matado físicamente, bueno, ya Jesús te está diciendo, no puedes tú entrar ahí, porque te has enojado con tu hermano. Dígame si no es cierto, los que estamos casados, nuestro hermano más cercano a nosotros, ¿sabe quién es? Nuestro cónyuge. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado con ellos? ¿Cuántas veces? Por algo que no hicimos bien, por lo que haya sido. ¿Qué pasa? Llega el día, nos vamos a acostar sin cenar juntos. Y cuando el cónyuge de repente, pues empieza a ser, vamos a hablar de los cristianos, empieza a ser movido por el Espíritu Santo y ve, pide perdón. Aunque tú no hayas tenido la culpa, tú pide perdón. O si la tuviste como quiera, pide perdón. Y vas y le hablas al cónyuge, perdóname. Eso es pecado. Nosotros no lo vemos como el pecado de que cuando matas a alguien físicamente, Dios sí lo ve. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y se lo está diciendo a los judíos, que ellos creían que por ser pueblo de Dios ya estaban bien. No, les digo que también ustedes que se enojan contra sus hermanos son culpables, son dignos de ser lanzados al infierno de fuego. Cuando tú le llamas a alguien tonto, fatuo, menso, cabeza hueca, lo que sea, a veces yo peleo con esto y gracias a Dios ya no lo veo mucho en mi vida, pero a veces vuelve a pasar. Una persona que de repente está gordita o flaca, mira el flaco, el gordo. Esto delante de Dios es malo. Nos estamos burlando a costa de alguien, de los defectos de alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Te das cuenta que somos más pecadores de lo que creemos? Pero a veces estamos como los judíos, porque yo no practico el homosexualismo, ni soy homicida, ni soy idólatra, no tengo ahí a la Virgencita de Guadalupe, yo estoy bien con Dios. Pero ¿qué de todo esto? Eres culpable. Somos culpables. Jesús le está diciendo a estos judíos, ustedes son dignos, al igual que todos los gentiles que practican homosexualismo, que son homicidas, ustedes son culpables, son dignos de ser lanzados al infierno. Así es que ciertamente los escribas, los fariseos eran muy decentes y muy morales, muy celosos de la ley de Dios, nunca habían asesinado físicamente a nadie. Sin embargo, Jesús les dice, ellos son culpables, igual que todos, de enojarse con sus hermanos y llamarlos de una manera despectiva, ofensiva. ¿Oíste qué fue dicho a los antiguos? No matarás, cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con tus hermanos será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pregunta nuevamente, ¿quién puede pasar perfectamente esta demanda de Jesús? La respuesta es nadie. Nadie. Como ven, el violar la ley no solamente se limita a practicar el homosexualismo, a ser homicida, a ser un idólatra. No, violar la ley de Dios también es enojarse contra su hermano y llamarlo por apodos ofensivos. Y no solamente eso, tú dices, yo no soy un adúltero, físicamente hablando. Bueno, la ley de Dios, el violarla no se limita a eso. Dice ahí Jesús más adelante, si tú miras a una mujer, a un hombre para codiciarlo, ya adulteraste en tu corazón. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente, ¿quién puede pasar perfectamente estas demandas de Jesús? Yo creo que nadie. Por eso dice Jesús, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no es mayor que la de la persona más moral que ha existido en este planeta, pero que no fue perfecta, no van a heredar el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo, la única justicia que los puede llevar a heredar el reino de los cielos es la mía. Esa sí es perfecta. Por lo tanto, crean en mí. Crean en mí. No salgan de este mundo sin haber sido justificados por fe, por Dios, por haber creído en mí. Así es que si tú te consideras muy recto, muy moral, estás aquí presentes y quizás estás enojado, indignado y te gustaría salir de aquí, yo te pregunto, ¿tú soportarías que todos los pensamientos que has tenido, los más internos de tu corazón, pudieran ser proyectados aquí? Yo te pregunto, ¿tú soportarías aquí? ¿Te quedarías aquí? O sea, que se pudiera hacer eso, saldríamos corriendo. ¿Verdad que sí? Hay cosas que nos avergüenzan.
por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ustedes también judíos. Eso de aparentar pureza externamente, Dios no puede ser burlado ni engañado. No, Dios ve lo interno del corazón. Sí, los gentiles tenían sus pecados bien visibles. Son unos idólatras. Ya fui a su casa y miré la estatua. Lo vi con un homosexual, lo vi con otra, con otro. Pero los judíos, ¿qué les dijo Jesús? Al igual que a todos los moralistas que se creen perfectos: sepulcros blanqueados. Por fuera son muy santos, muy morales, ¿verdad? Los quiero ver en la intimidad, los quiero ver en sus casas, allá, con tu cónyuge, con tu primer prójimo. A veces no lo soportas. A veces me pides inclusive, ¿cómo no te lo llevas? Jugando lo que sea. ¿Te das cuenta? Por cuanto todos hemos pecado. Y aquí hay un peligro. Peligro que tenían los judíos y lo hay para nosotros. Peligro que existía en la vida de los judíos era que se consideraban a sí mismos buenos, o sea, que no necesitaban escuchar el evangelio. Por eso mataron a Jesús. Y es lo mismo que puede pasar con nosotros. ¿Y por qué pasa eso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué nos creemos a veces buenos? Y esta es una tendencia que todos tenemos. El problema está en que queremos compararnos con los hombres. No con la regla de vivir de Dios, no con la santidad perfecta de Dios. Qué bueno fuera que nos comparáramos con los hombres con un nivel de santidad más alta que nosotros, pero ese es otro, o sea, hace peor el problema. Queremos compararnos con los menos santos a nosotros. Ese es el problema de nosotros, no solamente de los judíos, de todos. Escucha lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 9 al 11. Dice Jesús: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El contraste que hace Jesús otra vez atacando la falsa seguridad de la justicia de los judíos. Uno era fariseo, celoso de la ley, los que presumen. Y otro era un publicano. ¿Sabes qué era un publicano? Un publicano era un judío que era aborrecido por todos. ¿Sabes por qué? Porque este judío corruptamente, él agarraba los impuestos del pueblo judío. ¿Para qué? Para dárselos a Roma. Y él corruptamente se enriquecía a costa de eso. Entonces imagínate, era un traidor a la patria, el publicano. Y Jesús sabe que el pueblo judío sabe lo que es un publicano. Y por eso dice: mira, lo peor que puede ser un judío con un fariseo. Les voy a decir una historia. Ambos subieron al templo a orar. Dice el versículo 11: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, o sea, ni con Dios, con él mismo, para que lo oigan los demás. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Y ahí viene la comparación: porque no soy como los otros hombres. ¿Con quién se está comparando? ¿Con la santidad perfecta de Dios? No. No soy como los otros hombres injustos y adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Wow. Aquí está el problema de la mayoría de nosotros. Nos comparamos con los demás. Y como dije, la tendencia es compararnos con los más imperfectos. Hacer esto según Dios, según lo que dice Jesús, es llevarnos a vivir engañados, creyendo como creían los fariseos, que por nuestra justicia, esa justicia, como no somos como los demás, eso es suficiente para heredar el reino de los cielos. Y eso nos hace sentir muchas veces, aunque no lo decimos, superiores a los demás. Yo no sé para usted, pero para mí, porque Dios así me lo dice que esa es la regla, para mí la regla de medir mi nivel de santidad es la Biblia. No es ni el apóstol Pablo, es Jesús, es Dios mismo. Y si no le llego ni a la santidad del apóstol Pablo, imagínense. Tengo que concluir diciendo, como dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? ¿Quién? Esto para mí, el principio de decir esto, ¿cómo está? Me va mejor de lo que merezco, soy más pecador de lo que creo. Al principio fue como un tipo mantra, pero ahora, o sea, ya lo veo, porque la ley de Dios es un espejo para mí. Cada vez que lo estoy viendo, la ley de Dios del espejo me dice las áreas que estoy mal y las corrijo, y de repente otras áreas que ya las estaba teniendo bien, como decimos, ¿verdad? Hay que agarrar el toro de los cuernos, de repente ya las solté y ya la estoy regando. Y aunque es una lucha, aquí yo no estoy diciendo todo esto para darle licencia a pecar, no. Si tú le das licencia a pecar todo esto, tú no has nacido nuevo.
Eres un maldito, necesitas buscar el nuevo nacimiento. Tienes que pelear contra eso. Lo que yo estoy hablando aquí es de que hay gente farisea, hay gente que se cree que por sus propias obras ellos van a heredar el reino de los cielos. Y según mi Biblia, me dice que no es así. Ya que por las obras de la ley, leíamos, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así es que la regla de medir no debe ser los demás, debe ser la palabra de Dios. Y escucha cómo Pablo vuelve a reafirmar cuál es la base para los judíos, para decir, nosotros vamos a heredar el reino de los cielos, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que según lo que creen los escribas, los fariseos, según los que creen los más santos, porque él, mira, es bien santo, de seguro que Dios le habla audiblemente, hay que preguntarle a él. No. El juicio de Dios es según la verdad que él ha establecido. Si él dice que cuando tú te enojas contra tu hermano y lo llamas como le llames de manera ofensiva, eso te hace digno de ser expuesto al infierno de fuego. Eso es así. Aunque tú no lo veas así de extremo y de serio. Eso es así, según verdad. Así es que tanto los homicidas que matan físicamente, tanto ellos como nosotros que nos enojamos con nuestros hermanos deberíamos de temblar. Si es que no nos hemos refugiado en Cristo Jesús, porque ambos van para el mismo lugar. Porque oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que mate es culpable de juicio. Pero también yo les digo, según la verdad de Jesús, el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable también ante el concilio, quedarán expuestos al infierno de fuego. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Está destruyendo esa falsa seguridad de los judíos, que somos hijos, pueblo de Dios, por lo tanto estamos bien. Pero según la naturaleza perfecta, santa de Dios, no hay nadie que va a poder ser justificado por las obras, por cómo vivió. Nadie. Y esto no cambia, hermanos. Según el apóstol Pablo, cada uno va a pagar conforme a sus obras. Escuchen lo que dice el versículo 5 y 6 del capítulo 2 de Romanos. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, le sigue hablando a los judíos y a todos los fariseos, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo, escucha, justo, perfectamente a justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a qué? A sus obras. O sea, Pablo está diciendo, todos vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Y el veredicto ya de Dios es, todos son culpables. Todos, a menos que te refugies en Cristo Jesús. Dios no te va a poder absolver de culpa. Todos son culpables. Mire, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Juan está teniendo aquí una visión de ese día del juicio. Y escuchen lo que Juan ve en esa visión, en ese día del juicio final. Dice Juan, en el versículo 11, yo lo voy a proyectar ahí el 12 y el 15, pero dice Juan en el versículo 11, y vio un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y escucha, vi a los muertos, aquellos que ya se fueron, que ya se fueron antes que nosotros, tu abuelita, la tierna, la dulce, tu tío, el primito y todos ellos. Si ellos, según la Biblia, si ellos no se refugiaron en Cristo Jesús verdaderamente y no nacieron de nuevo, ellos van a parar ahí en ese lago de fuego. Así, por eso Pablo decía, para mí no hay otra cosa más importante, más imperiosa que predicar el evangelio, porque él sabía que esto era una realidad. Y Juan da el testimonio, dice, yo vi a muertos, grandes y pequeños, hablando de poder, de influencia, todos los gobernadores, todos los presidentes, todos los vi, a los pequeños, a los que no son nadie en la tierra. Los vi de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Sus obras, según la verdad de Dios. Y el mar entregó los muertos. Y que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la Biblia, ¿qué pasó, hermanos? Fue lanzado al lago de fuego. Como podemos ver, tanto los gentiles como los judíos, aunque sean pueblo de Dios, a menos que ellos se refugien en Jesús, ellos también serán juzgados según sus obras. Y sus obras
merecen ser lanzadas, sus obras hacen que ellos merezcan ser lanzados al lago de fuego. Y Pablo le está diciendo esto a los judíos: quiten esa falsa seguridad que tienen de que porque son pueblo de Dios. Dice el versículo 3, piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿haces lo mismo? ¿Tú crees que tú vas a escapar del juicio de Dios? Tú haces lo mismo. No matas a nadie físicamente, pero sí peleas mucho, sí insultas mucho. ¿Qué dijo Dios? Que debemos llamar a nuestros enemigos. Es que si usted supiera, pastor, no. Yo veo a Esteban lleno del Espíritu Santo, que lo golpearon, lo apedrearon hasta la muerte por tratar de hacerles un favor, les predicó el evangelio. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo Esteban a Dios? Mándales fuego, Señor, se lo merecen. No, no les tomes mal esto, perdónalos. ¿Te das cuenta? Somos más pecadores de lo que creemos que somos. Yo no sé tú, yo soy más pecador de lo que creo que soy, pero también yo veo atrás y yo veo que ya no soy el mismo pecador. Gracias a la obra santificadora del Espíritu de Dios obrando en mí. Eso me lleva a querer seguir adelante. Así es que no cabe duda que la Biblia nos muestra que los judíos estaban convencidos de que ellos eran buenos, que por ser pueblo de Dios, por ser esa nación santa, supuestamente, que debían de ser santos y nunca lo fueron, por haber recibido la ley, ellos estaban bien. Y Pablo les dice: ¿de verdad ustedes creen que están bien? Eso no es así. Ustedes van a ser juzgados según sus obras. Pero nosotros, Dios nos dio su ley, y eso nos hace especial, y sí es algo especial. Sin embargo, eso no los eximía de ser culpables. Escucha lo que dice Mateo 3:7. Juan el Bautista dice que estaba bautizando y vinieron a ellos unos fariseos y unos saduceos. Y escucha lo que pasó. Al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Pura ira de Dios. Te fijas, en diferentes libros de la Biblia lo estamos encontrando, este tema tan principal, tan fundamental, del cual no se predica constantemente en las iglesias hoy en día. Está ahí. ¿Quién les enseñó a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Versículo 9. Y no pensáis decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Juan a estos judíos? Que venían al arrepentimiento, pero en falsedad, como hipócritas. Juan les está diciendo: aunque ustedes sean el pueblo elegido de Dios, aunque ustedes hayan recibido la ley de Dios en el monte Sinaí, cómo Dios mostró su gloria y se manifestó, sí, todo esto es muy especial para ustedes y los hace especiales, pero no por ello ustedes no tienen que arrepentirse. Ustedes tienen mucho de qué arrepentirse y refugiarse en el Mesías. Yo hago una pregunta: ¿cuál era el mayor beneficio que obtuvieron los judíos de la ley? O sea, Dios les dio la ley y eso era un privilegio. O sea, que Dios, el creador de todo lo que existe, se le manifestara a ese pueblo y les dijera: aquí está mi ley, cumplan esto, y al cumplir ustedes esto, ustedes van a poder intimar conmigo, van a poder relacionarse conmigo. ¿No estaría padre, o sea, tener una relación así con Dios? Sí, a veces queremos tener una relación con cualquier famoso mortalillo, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser un cantante, un jugador de deportes, qué sé yo. Imagínate con Dios. Bueno, sí, ellos recibieron la ley, pero ¿cuál era el mayor beneficio para los judíos de haber recibido la ley? Sí, los llevaba a tener comunión con Dios, pero ¿sabe cuál era? El propósito principal de la ley, según la Biblia, era mostrarle a los judíos que eran pecadores. O sea, llevarlos al arrepentimiento a Dios. Biblia para comprobarlo. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Escucha cómo Pablo concluye. De manera que, o sea, debido a esto, a lo que ya expliqué, la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es eso de ayo? Según la palabra griega aquí es pedagogos, de donde viene la palabra de español pedagogía, que es la ciencia que estudia los métodos, las técnicas de cómo enseñar, principalmente a los pequeños, a los infantiles. O sea, ¿qué está diciendo? La ley es un instructor especial, preparado, es un maestro, dice Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, para encontrar la justificación perfecta, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
¿Cuál es entonces el propósito de la ley? ¿Por qué Dios le dio la ley a los judíos? Para que vieran que no la pueden cumplir, que son pecadores, que su inclinación es pecar, pecar y pecar. Y no pienses en las prácticas homosexuales, ni en los homicidios físicamente, ni la idolatría. No piensa en que te enojas, en que ofendes con tus palabras, en que en tu mente adulteras. Piensa en eso. Para Dios eso es pecado, lo ve feo, terrible. Eso es la ley. ¿Para qué está ahí? ¿Para qué se la dio Dios? Para decirle, ¿de verdad tú crees que Dios no es tan omnisciente que Él sabía que no lo iban a poder cumplir? No, la dio para enseñarlos, para que veas que eres pecador, muchacho. Para eso está la ley. No esperaba yo que la cumplieras porque sé que no puede decir incapaz. Estás en pecado. Desde que cayó Adán y Eva, caímos en pecado. Así como por un hombre entró el pecado, así todos pecamos, dice Pablo, así concluye. Dice así también la justificación por un hombre entró, Cristo Jesús. Así es que el propósito de la ley era guiar a los judíos al arrepentimiento, para que fueran justificados por la fe en Cristo Jesús. Volviendo a leer lo que dice Romanos 3:20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los que la quieren guardar, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted está malinterpretando ese versículo. No, toda la Biblia armoniza con esta verdad. Para eso estaba la ley, para decirnos, es quebrantado esta ley, busca a Jesús, que de lo contrario, la paga del pecado, la paga por no haber cumplido la ley es muerte, y es muerte en el infierno, donde el gusano nunca muere. Por lo tanto, refúgiate en Jesús, porque solamente en Él hay salvación. Y la pregunta ya para ir finalizando, ¿qué con nosotros? O sea, esto es para los judíos, pastor. Bueno, estas verdades también destruyen toda base de seguridad falsa que pueda haber en nosotros. O sea, fuera del sacrificio de Jesús, si tú te estás apoyando en que Dios te va a decir, entra, porque tú le respondiste, yo diezmaba, yo ayunaba como el fariseo 2 veces por semana, Señor. Y yo hacía obras. Si tú crees que eso te va a llevar al cielo, no te va a llevar. No has entendido el evangelio. No has entendido cómo Dios te describe tu condición. Por lo tanto, refúgiate en ese evangelio bíblico. Lo necesitas, porque el problema con nosotros, como ya hemos dicho, es que tendemos a compararnos con los más débiles, con los más imperfectos. Pero debemos de compararnos con la perfecta santidad y justicia de Dios. Dígame, si no se tuvimos en una época donde es bien natural, ¿tú vas a ir al cielo? Sí. O sea, no soy perfecto, pero tampoco soy muy malo. Yo no he matado a nadie. No, debería de irle a predicar el evangelio al homosexual ese. Sí le he contado, ¿verdad? Que un religioso así cristiano, ¿por qué fuiste a saludar al homosexual ese? Yo no quise ir, me dijeron, el compañero homosexual está aquí, ven, salúdalo. Dije que es homosexual. Ay, cálmate, ni Jesús hizo eso. Él comía, lo decían, él come con los pecadores. Quizás no eres tú un homosexual, pero eres algo más peor que eso, porque conociendo la verdad, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Le predicaste ya el evangelio? No, pero estás bueno para criticar su pecado. Al final de cuentas, tanto el homosexual como el heterosexual necesitan el evangelio. Necesitan ser justificados por fe en la persona y obra de Jesús. Todos necesitamos, por muy decente que seamos, todos, porque ya que ninguno será justificado por las obras delante de Dios. Por lo tanto, tenemos que compararnos con la ley de Dios. Cuando tú empiezas a hacer eso, cuando empiezas a ver tú la santidad de Dios revelada en ella y luego Dios a través del Espíritu Santo te empieza a mostrar tu pecaminosidad, llega un momento en que tú dices como Isaías, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos, que habito en pueblo de labios inmundos. ¡Ay de mí! Aterrorizado estaba él. Sin embargo, Dios quitó su culpa, ¿verdad? Con ese carbón encendido que el ángel vino y tomó del altar de Dios, haciendo referencia a lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Tu culpa y tu pecado te ha sido quitado. Eso mismo sucede con todos aquellos que creen en Jesucristo. Tu culpa y tu pecado te han sido quitados porque has sido lavado en la sangre de Jesús. Ay de mí. Que el hecho de que tú no practicas la homosexualidad y no has matado a nadie y no eres un idólatra no te haga sentir bueno. No.
No, tienes que verte cómo se mira el apóstol Pablo. Yo sé que en mí, en mi corazón, no mora el bien. Y porque yo sé que no mora el bien, por lo tanto no me alejo de Jesús. No, porque de Él recibo el poder para pelear contra mi pecado, contra mi naturaleza caída. ¡Ay, el campeón, la campeona, la guerrera! ¡Wow! Necesitan revelación bíblica estas personas. Dijo Pablo, yo soy lo que soy por su gracia. Y la verdad que el Pablo tenía de qué presumir. Sin embargo, no lo hacía. Así es que nada de eso te haga hacerte sentir bien. Levíticos ciertamente dice que si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron y ambos han de ser muertos. Ambos. O sea, Dios condena el homosexualismo, pero no es lo único que condena. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pues son pecados que quizás nadie de nosotros ha cometido, ¿verdad? Pero sigue diciendo, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Ni los que se enojan contra su hermano, le voy a añadir ahí. Ni los que lo llaman fatuo, tonto, gordo, flaco, qué sé yo. Ninguno de ellos. ¿Te das cuenta? Todos necesitamos el evangelio. Nicodemo tiene necesario nacer de nuevo. Era un maestro principal muy decente. Su decencia, su moralidad era mayor que la de nosotros. Y Jesús le tuvo que decir, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Creyendo en el evangelio. Dios te dice, eres un pecador, tu condición es mala, por lo tanto arrepiéntete y ven y busca el perdón en Jesús. Y yo te doy una nueva naturaleza, te doy un nuevo corazón, te doy mi espíritu, para que entonces empieces a pelear con ese pecado. Entonces vas a tener la capacidad de pelear con ese pecado. Por ti mismo, tú mismo en tus fuerzas no vas a poder. Es que por eso Pablo empieza. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Porque Dios está irado contra todos. Por eso quiero ir a Roma a predicarles el evangelio a ustedes gentiles y judíos. Porque la ira de Dios está sobre ustedes. Todos están destituidos. Todos. Por eso es que Pablo vivía para el evangelio. Él entendía estas realidades. Yo espero que nosotros, a medida que Dios nos siga hablando a través de su palabra, creamos más y más estas realidades. Una, para que entonces nos lleve a buscar la santidad, a no conformarnos ahí donde estamos. Porque aunque no somos unos pecadores terribles, tampoco somos como Jesús, no tenemos esa santidad. No le llegamos ni al apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando nosotros tememos porque esas realidades, porque un día vamos a estar delante del Señor, eso nos lleva, dice Pedro, sabiendo que el juicio viene, o sea, ¿cómo no van a vivir de manera piadosa y santa? ¿Cómo no van a temblar? ¿Cómo no van a cuidar su salvación? No para ganárnosla, no, Dios ya no la dio, es regalada. Pero nosotros debemos de vivir como sacrificios vivos, negándonos a nosotros mismos en santidad, porque es lo menos que podemos hacer después de tanta misericordia. Les ruego, dice Pablo a los romanos, cuando lleguemos al final, les ruego que se esfuercen a buscar santidad. Esfuércense, porque entre más santos sean, más útiles son el Señor. ¿Te das cuenta? Vamos a orar.